Padre Celestial, cuán glorioso será, Señor, cuando aquella mañana, Padre, estemos cantando aleluya, Señor. Padre, eso es una alabanza a ti, Señor. Padre, después de que todas las batallas terrenales hayan terminado, Señor, todas las luchas, las pruebas, las tristezas y los sinsabores, Señor, hayan quedado como parte del pasado, Señor. Señor Jesús, yo creo que la voz de los redimidos, Señor, sonará más fuerte que la de los coros celestiales, Señor, porque entonces, Dios, nosotros sabremos y tendremos una razón o muchas razones muy especiales para cantar aleluya, Señor. Padre, de saber, Dios, que después de todo lo terreno habremos pasado de lo terrenal a lo celestial, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a valorar lo que tú has hecho por nosotros, Señor, aún en este lado de la eternidad, Señor. Nos has dado la salvación, Señor. Nos has dado, Padre, tu palabra, Señor. Nos has dado tu Espíritu, Señor. Nos has dado tantas cosas, el gozo de nuestra salvación, Señor. Padre, te pido que en esta mañana tú vengas y nos des ahora de tu palabra, Señor. Que ella nos inspire para el tiempo en el cual estamos viviendo, Señor. Bendícenos a todos, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, y que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga el propósito para el cual ha sido enviada, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les doy una cordial bienvenida. Vamos a ir al libro del Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, de ahí estaremos pasando al libro de Apocalipsis. Cada uno de ustedes sea bienvenido en esta hermosa mañana, y es hermosa porque Él es el que hace la diferencia, nuestro Señor Jesús. Mateo 13, del 11 al 12. Y Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Apocalipsis, el capítulo 10, verso 1 en adelante. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en sus manos un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz que me decía, del cielo, que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él anunció a sus siervos los profetas. Amén. Tome su asiento. En esta mañana queremos continuar con este sermón o esta serie de sermones que parece que se alarga, pero yo creo que es mejor hablar todo lo que se pueda hasta agotarlo. Este es el sermón número 22 de esta serie que hemos titulado El Ministerio del Tercer Jalón. Y bueno, estamos en una de las fases que es la palabra hablada, que es una parte del tercer jalón. Y bueno, estuvimos en varios servicios pasados, creo que tomamos los suficientes para hablar la parte de la palabra hablada que le corresponde al profeta de Dios. Y en esta mañana vamos a estudiar la otra parte de la palabra hablada que le corresponde a la novia, porque yo creo que ambos tienen parte en esto. Ahora mire, y para poder comenzar con esto, voy a tomar una escritura en el libro de Daniel, el capítulo 11, el verso 32, que creo que está relacionada con esto, y de ahí estaré siguiendo. Quiero comenzar con esto. En el libro de Daniel, el capítulo 11, el verso 32, dice: y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Ahora mire,
Bueno, voy a esperar a que usted tenga la Biblia abierta ahí en la Escritura porque quiero que note algo. La voy a volver a leer. Daniel 11:32. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Hasta ahí dice la versión antigua. Pero la versión que lee el profeta de Dios en inglés dice, se esforzará y hará proezas. Ahora, yo quiero tomarlo así como está, como en la versión que el profeta de Dios lo leyó, y hará proezas. Ahora mire, cada vez que en el libro de Daniel se menciona, y se menciona 7 veces, un evento para el pueblo de Israel, se especifica como con estas 2 palabras, tu pueblo. O sea, en el libro de Daniel, cada vez que el Señor le va a hablar al pueblo de Israel, lo menciona 7 veces de esta manera, tu pueblo. ¿Por qué tu pueblo? Porque Dios se está refiriendo al pueblo al cual Daniel pertenecía, que es el pueblo de ¿quién? El pueblo de Israel. Entonces, en 7 veces en todo el libro de Daniel, el Señor, cada vez que se refiere al pueblo de Israel y que le dice a Daniel, tu pueblo, Él lo menciona de esta manera. Pero no sé si usted nota, en la Escritura que acabamos de leer, ¿tiene su Biblia abierta en Daniel 11:32? La voy a volver a leer. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, más que el pueblo. Mire, qué tremendo está esto. Esto quiere decir, le vuelvo a repetir, cuando el Señor habla de un evento que tiene que ver con el pueblo de Israel, mire, le voy a dar las escrituras, aquí las tengo. En Daniel el capítulo 9, el verso, solamente para que las anote, son varias, son 7 escrituras. En Daniel capítulo 9, verso 15. En Daniel 9:16, 9:19, 9:24, 10:14, 11:14 y 12:1, en cada una de estas escrituras, el Señor se refiere a Daniel y le dice, tu pueblo, o sea, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Sin embargo, en esta escritura que acabamos de leer, la Biblia no le está diciendo tu pueblo, o sea, como si se tratase del pueblo de Israel, sino que la Biblia está diciendo el pueblo. Entonces, si no es el pueblo de Israel, entonces tiene que ser el pueblo gentil. ¿Cómo dice la Biblia? Mas el pueblo, no el pueblo de Israel, sino no tu pueblo, como refiriéndose al pueblo de Israel, mas el pueblo, o sea nosotros, mas el pueblo que conoce a su Dios, o sea, el Señor pone, usted sabe qué cosa, o sea, el Señor hace una diferencia, porque si tu pueblo se refiere al pueblo judío y el pueblo se refiere a los gentiles, pero el Señor pone una condición. ¿Cuál es? El pueblo, ¿qué más? Que conoce a su Dios. Entonces, tiene que haber un pueblo que conozca a su Dios. Pero ahora, ese pueblo que conoce a su Dios, ¿qué es lo que va a hacer? La Biblia dice, mire, yo todas las escrituras las tomo de la versión antigua. No sé si la versión 60 diga algo distinto, pero dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Hasta ahí dice la Biblia versión antigua. Pero le vuelvo a repetir, el hermano Branham, la Biblia que él usa, y usted dice, bueno, ¿por qué tome esa Biblia, la Biblia que el profeta usa? Porque como esa es la versión que él conoce, es la explicación que él nos va a dar. Dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará
y hará proezas. Así es como dice en inglés y yo así lo voy a tomar. Entonces, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Ahora, ¿a quién se refiere esta escritura? Antes de continuar, mire, el profeta en varias escrituras habla de esa escritura, pero yo tomé dos extractos con los cuales creo que vamos a entender esto. En el sermón Los Hechos del Espíritu Santo, predicado el 19 de diciembre del 54, párrafo 51, dice él: cuando Daniel vio la visión de eso, y él dijo: aunque aquellos impíos obrarán impíamente en los últimos días, pero los que conocen a su Dios harán proezas en los últimos días. Y luego dice el hermano Branham, hablando de este tiempo. Y el hermano Branham dice: ¿saben lo que son proezas? Proezas de fe. Oh, qué cosa. Mire, la Biblia en inglés solamente dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Y mire, porque ahorita voy a dar la definición de la palabra proeza, pero el profeta de Dios le agrega algo que es, dice, ¿saben lo que son proezas? Proezas de fe ejecutarán señales y maravillas. Entonces, ¿qué son proezas de qué? De fe. Proezas de fe. Ahora, en el sermón Principio y fin de la dispensación gentil, predicado el 9 de enero del 55, párrafos 145 y 146. ¿Qué es eso? El misterio de Dios. Dios en ustedes, la esperanza de gloria resplandeciendo. El bautismo del Espíritu Santo. Entonces él dijo: cuando sucedan estas cosas, el tiempo no será más. Aquellos que conocen a su Dios, dijo Daniel, en los últimos días muchos irán de aquí para allá, la ciencia se multiplicará, pero aquellos que conocen a su Dios harán proezas en los últimos días. Ellos harán proezas. ¿O qué? Proezas de fe. Están dispersándose alrededor del mundo esta noche, una y otra vez, por todas las naciones, grandes campañas. Los ciegos se están viendo, los sordos se están oyendo, los cojos están caminando. Gente de toda condición están entrando y recibiendo el Espíritu Santo. No solo el pobre y el indigente, sino el millonario y todo lo demás. Ahora mire, una definición muy sencilla de la palabra proeza es acción que requiere de gran valor y habilidades para su logro. Ahora, ¿qué es una proeza? Es una acción que requiere de gran valor y habilidades para su logro. Ahora, pero si el profeta nos dijo que son proezas de fe, entonces se necesitará una gran fe para lograrlo. Ahora mire, esto ya no es hablar del profeta de Dios. Esto es la responsabilidad que Dios le delega a su iglesia. Y mire, esto, ¿por qué? Porque esto, de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que dijo el profeta, se va a llevar a cabo en el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Ahora. Ahora mire, Pablo, el gran apóstol, lo coloca específicamente. Voy a ir al libro de los Romanos, el capítulo 8. Vamos a estar leyendo el versículo 19 y de ahí pasamos al versículo 22 y 23. Romanos 8, 19 y luego el 22 y 23. Romanos 8, 19. Dice la palabra: porque el continuo anhelar de las criaturas, o sea, de la creación, espera. ¿Qué es lo que espera la creación? ¿Alguien me puede ayudar? La manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando por algo, por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora en el verso 22 dice:
Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una. O sea, la creación en un total acuerdo está gimiendo. Y aún están de parto hasta ahora. Usted sabe, con una mujer cuando está de parto, está en un tiempo de desesperación. Así está la creación, gimiendo a una. Ahora, malo fuera que solamente, escuche, malo fuera que solamente la creación estuviera gimiendo y la iglesia estuviera dormida. Pero mire lo que dice Pablo. Y no solamente ellas, o sea, no solamente las criaturas, no solamente la creación, mas también nosotros. Ahora, yo quiero que note algo. Puede ser que usted diga, hermano, yo no siento nada. Las cosas del mundo, los afanes de esta tierra, me mantienen preocupado. ¿A quién no lo mantienen preocupado esas cosas? Escuche, y este gemir no va a ser el predicador instando a la gente o diciéndole, más le vale que gima. No, este gemir va a haber algo que lo va a producir. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y no solamente ellas, mas también nosotros, que tenemos las, ¿qué? Primicias del Espíritu. El hermano Branham dijo que esto es las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras del Espíritu? Dijo, es el pago inicial. Cuando usted compra algo en abonos, bueno, usted tiene que dejar un pago inicial. El resto lo va a ir dando poco a poco. Hermano, sí, el Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia, son las primicias, son las arras, o sea, el pago inicial apenas, que no es poca cosa. ¿Qué será cuando el pago sea completado? Mire, por eso el hermano Branham, cuando toca Ezequiel el capítulo 9, él dijo que le dijo a aquel ángel sellador que pasara por la ciudad y pusiera un sello en la frente de aquellos que gimen por las abominaciones que se hacen en la ciudad. El hermano Branham dijo, escuche, debe de ser en la iglesia engañada por el mundo. Dijo, yo le puedo mostrar millones de gente que va a la iglesia el domingo, entre ellos los que estamos aquí. Dijo, yo le puedo mostrar miles de ellos que asisten a la escuela dominical, entre ellos aquí. Dijo, pero muéstreme uno solo, que en su corazón esté gimiendo por las abominaciones que se hacen en la ciudad. Eso traza una línea divisoria. Escuche, esto, hermano, nos compromete a todos. Porque la creación no está esperando que los miembros de iglesia se manifiesten, aunque debemos de ser miembros de iglesia. La creación está esperando por la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Pero para que venga esa manifestación, primeramente tiene que haber un clamor. Y el único que puede producir ese clamor es el Espíritu de Dios en el creyente. El hermano Branham dijo, usted no le puede sacar sangre a un nabo porque un nabo no tiene sangre. Es como nosotros usamos aquí en México este dicho, no le puede sacar sangre a una piedra porque una piedra no tiene sangre. ¿Cómo alguien puede clamar y desesperar si no tiene nada dentro de él o de ella que lo haga clamar? ¿Cómo? No se puede, porque a un nabo no se le saca sangre. Ahora, ¿por qué? Porque mire, el apóstol Pablo fue claro en esto. Por eso, mire,
no es tanto el reclamo que uno puede hacer. Mire, las cosas que vienen, y yo no sé qué tanto voy a avanzar porque quiero terminar a tiempo para el evento que sigue, pero quiero decirle esto que le voy a decir. Estas cosas que están prometidas en la palabra también son para nosotros. El verso 23, y no solamente ellas, o sea, mire, la creación, las criaturas están anhelando que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Me explico? Eso es lo que Pablo está diciendo. Y también dice que no solamente esperan como alguien que está sentado ahí en su banca, así esperando algo, y a lo mejor hasta bostezando, masticando chicle y a ver qué cosas pasan. No, sino que junto con la espera hay un gemir. Es lo que dice el apóstol Pablo en el verso 22. Y no solamente hay un gemir, sino que este gemir está en desesperación. Por eso mire, si uno está perdiendo el tiempo, vislumbrando otras cosas, viendo el infinito y al mismo tiempo sin ver nada, o discutiendo cosas estériles y sin beneficio, el enemigo nos está ganando terreno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, si la creación está gimiendo, los árboles que usted ve ahí afuera, quizá usted no los escucha, pero Pablo, por medio del Espíritu de Dios, logró percibir que aquellos árboles, ¿sabe usted por qué? Porque los árboles también fueron afectados con la caída del hombre. La tierra fue afectada con la caída del hombre. Usted dice la tierra, sí, porque el Señor profirió una maldición sobre esta tierra. La tierra, ¿qué tuvo que ver en esto? ¿Dónde el planeta Tierra pecó? Y si hoy en día este planeta está en la condición en la que está, no es por causa de la tierra misma, sino por nuestra causa. Por eso ellos están clamando, la creación completa está clamando y está en una desesperación como una mujer en parto, en dolores de parto. Y la cosa triste es que la creación puede estar clamando, la tierra puede estar clamando, pero uno está tranquilo, al fin que nada pasa. ¿Y sabe usted una cosa? El hombre, estamos viviendo en un tiempo donde hay más información que en cualquier otra época del mundo. Y una noticia rebasa a la otra. Algo sucede que de pronto es que estremece al mundo y parece que la gente entra en una conmoción. Para la semana que entra o ese mismo día hay otra noticia que desplazó a esa. El ser humano está constantemente siendo bombardeado por eso. ¿Y sabe usted por qué? Bueno, es el enemigo tratando de distraer el pensamiento de la gente, porque él sabe estas cosas. ¿Y sabe qué es lo que hace? En vez de que la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Dios vivo, se mantenga enfocada en la promesa que tenemos para hoy, Él voltea y nos muestra otra cosa como un distractor para nuestras vidas. Mire, si somos honestos, y no tiene que decir amén, solamente por quedar bien con el predicador, ¿cuántas personas en esta mañana de los presentes realmente están gimiendo por esto? Mire, a mí Dios no me ha dado la facultad para decidir quién es hijo de Dios y quién no es. Yo no sé eso. Porque si yo me voy por las apariencias engañan. De un lado o de otro. Pero cada quien sabe. Y la Biblia dice que si la creación está gimiendo, Pablo en el verso 23 nos dice
que no solamente la creación está gimiendo, sino dice, mas también nosotros. Ahora, al decir nosotros, esto abarca el grupo. Y uno dice, sí, hermano, todos nosotros los que estamos aquí en esta mañana presentes, y aún los que no estamos, quiero decirle que no. Nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu. Eso ya hizo una separación. ¿Quién lo tiene? Yo no sé. ¿Quién no lo tiene? Yo no sé. Lo único que sé, que en este momento, hermano, no tenemos que esperar otro centenar de años. A nosotros nos tocó estar viviendo en el borde de estas cosas. Por eso, el único que va a gemir, no porque, digamos, hermanos, en esta mañana o en esta semana vamos a hacer un programa para que toda la iglesia gima por la manifestación de los hijos de Dios. Eso no funciona de esa manera, no es por mandato. Eso es un sentir que aquella persona que tiene las primicias lo va a hacer. Los demás no, van a seguir mirando al infinito como mirando y no mirando nada a la vez. Ahí están. Y de esa manera van a ser sorprendidos. Ahora, mire, y no solo ellas, mas también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. Bueno, escuche. La creación gime por una cosa, porque se manifiesten los hijos de Dios. Pero ahora nosotros, ¿por qué gemimos? Mire, parece que la persona solamente valora a Dios cuando está pasando por un problema. Deje que alguien pase por un problema y religiosamente está aquí todos los días de culto, en el altar. Cuando aquello se disipa, la persona respira profundo y vuelve a su rutina, como si nada pasó. Deje que alguien esté enfermo y entonces valorará a Jesucristo como su Salvador. Estando en completa salud, nada pasa. Pero mire, la Biblia dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Bueno, ¿por qué? Mire, parece que esto es una cosa nos lleva a la otra. La creación gime por la manifestación de nosotros. Pero entonces nosotros, ¿por qué gemimos? O deberíamos de gemir. Pablo nos da la respuesta. Gemimos esperando la adopción. ¿Qué estamos esperando? Pero dice, bueno, ¿y eso qué es? Es a saber, o sea, Pablo está diciendo, nosotros gemimos esperando la adopción, que quiere decir que significa la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Nuestra alma, el ser interior, fue redimida en el Calvario. Jesucristo pagó el precio por la redención de nuestra alma. Pero según el apóstol Pablo, nuestro cuerpo todavía no está redimido, según lo que dijo Pablo. Ahora, Pablo habla de la manifestación de los hijos de Dios y lo entrelaza con la adopción. Entonces, para saber con quién o por medio de quién o quién se ha de manifestar, mire, independientemente de que usted lo crea o no, o yo lo crea o no, va a haber una manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo en su palabra. Aún si, como dijo el profeta, si yo me meto al sótano de una casa y digo, no hay tal sol, no hay tal cosa como sol, el sol es una invención humana, no está brillando. Bueno, fui yo mismo el que me negué a reconocer que hay un sol. Pero en cuanto yo salga del sótano, ahí estará el sol brillando. Hermano, independientemente que alguien lo crea o no lo crea, va a haber una manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, el hermano Branham dijo que manifestar es darse a conocer. Escuche,
Y darse a conocer no es promocionarse, que usted sabe que alguien pase un comercial de un gran predicador en la televisión, en el radio, donde en los periódicos, no. Eso nada tiene que ver. Si manifestarse es darse a conocer, ¿cómo se van a dar a conocer los hijos de Dios? No por un membrete, no por un botón que aquí traiga usted y que diga, yo soy un cristiano. Eso no lo hace un cristiano. ¿Cómo se van a dar a conocer los hijos de Dios? Mire, en el sermón el Mesías predicó el 17 de enero del 61, dijo el profeta de Dios. Y en Génesis 1:26, cuando Dios hizo al hombre, Él lo hizo como un Dios porque le dio un dominio y tenía autoridad. Él tenía poder sobre las aves del cielo, el ganado, sobre los vientos, las olas, los peces de la mar y todo. El hombre, antes de la caída, tenía dominio sobre todo. Él era un regidor, ungido para ser un regidor, porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, con un dominio terrenal. Esa es la razón, escuche, esa es la razón por la cual la Biblia dice que la tierra está gimiendo, esperando por la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está esperando que el hombre regrese a su correcta condición. Ahora, mire a dónde nos lleva. En el sermón Adopción, parte 4, párrafos 77 al 85, quiero que note. Dice, Él es el Logos que salió de Dios. Eso es verdad. Ese era el Hijo de Dios. Luego, Él hizo al hombre ese pequeño Dios. Él dijo, si ellos llamaron a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los profetas, si ellos los llamaron dioses, a quienes vino la palabra de Dios, y Dios así lo dijo, Él mismo, que ellos eran dioses. Él le dijo a Moisés, yo te hice un Dios e hice a Aarón tu profeta. Amén. Dice, yo quizás actúe como un religioso excéntrico, pero no lo soy. Cuando los ojos de uno pueden abrirse y ver esas cosas, muy bien. Él hizo al hombre un Dios en su dominio, y su dominio va de mar a mar, de costa a costa. Él tiene control de él. Y cuando Jesús vino, siendo Él el único Dios sin pecado, Él lo probó. Cuando los vientos soplaron, Él dijo, calla, enmudece, amén. Y cuando el árbol, Él dijo, no coma de ti, nadie coma de ti. De cierto os digo, vosotros que sois pequeños dioses, si dijeren a este monte, muévete, y no dudaren en su corazón, sino creyeren que será hecho lo que dijeren, lo que digan les será hecho. Regresen directamente a Génesis, al original. ¿Qué es? Ahora, el mundo y la naturaleza están gimiendo, clamando, todo se está moviendo. ¿Qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. Escuche, aquí es donde voy a entrar a mi tema. Cuando hijos verdaderos, hijos nacidos, hijos llenos hablen y su palabra es respaldada. Yo creo que estamos en el borde de eso ahora mismo, sí Señor, decirle a este monte que así sea. Ahora mire, hermano, el profeta lo entrecomilla, hermano, yo deseo tal y tal, que una cierta cosa sea hecha. Yo soy un creyente en Jesucristo. Yo te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay una manifestación. Oh hermano, mis cosechas se están quemando allá afuera y yo no he tenido lluvia. Yo te enviaré una lluvia en el nombre del Señor. Ahí vendrá. Esperando, gimiendo, toda la naturaleza, esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. Dios lo ordenó en el principio. Él le dio al hombre el dominio. Se lo dio a Jesucristo. Y Jesús lo dio en su nombre con esta seguridad. Pedid al Padre en mi nombre y yo lo haré. Hermano Palmer, esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. La posición, la iglesia. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Mire, decíamos
que el hermano Branham relaciona la manifestación de los hijos de Dios con la adopción de los hijos de Dios. Bueno, ¿qué es la adopción? Mire, Pablo también habló de ello en el libro de Gálatas, el capítulo 1, el versículo 1 y el capítulo 4, el versículo 1 y 2. Mire lo que dice Pablo. También digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Mas está debajo de tutores o curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora mire, la adopción, esa palabra, bueno, la hemos escuchado muchas veces y se aplica de distintas maneras. Pero mire, la adopción entre el pueblo judío era completamente distinta a lo que nosotros conocemos como adopción. ¿Qué es una adopción? Bueno, una pareja que decide tomar un niño, quizá de una casa de cuna, y criarlo como su hijo. Eso es lo que nosotros conocemos como una adopción, ¿verdad? Pero entre el pueblo de Israel, la adopción no era eso. No era que una familia judía de pronto vieran a otra familia y le dijera, oiga, ¿por qué no me regala su hijo para yo cuidarlo y hacerlo parte de mi familia? No, entre el pueblo de Israel la adopción no era eso. Sin embargo, si la Biblia habla de la adopción, es porque tendría que haber una adopción. Pero ¿cómo era? Mire, el profeta de Dios dice en el sermón ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Párrafo 46 y 47. Ahora, recuerde, porque el gemir va a provocar la manifestación de los hijos de Dios. Escuche, pero para que los hijos de Dios sean manifestados, el apóstol Pablo dijo que tiene que venir un gemir en ellos por la adopción. O sea, nosotros también tenemos que entrar en la adopción. Bueno, pero ¿qué es la adopción? Porque mire, el apóstol Pablo nos advierte, mire, él le llama el heredero, dice, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, o sea, del criado, aunque es señor de todo. Pero dice que mientras es niño, este niño, ahora Pablo, siendo un judío, conocía perfectamente las leyes judías al respecto. Por eso él dijo, aún siendo niño, este niño está al cuidado o debajo de tutores o curadores hasta el tiempo señalado, no por el niño, sino por el padre. Bueno, pero ¿a qué se refiere eso? Ahora sí le voy a leer. Dice el profeta, ahora, en el Antiguo Testamento, cuando este niño nacía, recuerde, era un hijo de una pareja judía. Ellos lo observaban para ver cómo se portaba, el comportamiento. Entonces el padre, que ya para este tiempo era un gran hombre de negocios, quizá como de 40 o 50 años, no tenía tiempo para instruir él mismo a este niño. Entonces conseguía aún en aquellos días, no tenían escuelas públicas como las tienen hoy, así que conseguían lo que llaman un tutor, que es lo que Pablo se refiere, o uno que criaba, un maestro escolar. Y ese maestro escolar era el mejor que él podía hallar para que fuera fiel y le dijera al padre la voluntad, la verdad del asunto. O sea, una pareja judía, tienen un hijo. Como el papá, por sus negocios, por sus ocupaciones, no puede educar a este niño, ¿qué es lo que hace? Lo pone en manos de un maestro. Y le dice, te encargo a mi hijo para que tú le enseñes principios, para que tú lo eduques, siendo que yo no lo puedo hacer por mis ocupaciones, y después de un tiempo, tú me vas a regresar a ese hijo. ¿Me explico? Así era como funcionaba. Ahora, dice el profeta, entonces, cuando este muchacho llegaba a cierta edad, digamos que ya había madurado, si este muchacho era un renegado y no servía para nada y le importaban poco los negocios del padre,
lo único que le interesaba era coquetear y salir con las mujeres, o beber, o apostar, o las carreras de caballos, ese muchacho siempre sería un hijo, pero nunca llegaría a ser colocado en la posición de ser heredero de todo lo que el padre poseía. ¿Entendemos eso? El niño se lo dan al tutor. El tutor él va a hacer lo que pueda para educarlo. Pero el hecho de que ahora un padre responsable buscaría el mejor tutor. Pero el hecho de que el padre tuviera el mayor interés y le buscara el mejor tutor al hijo, no quiere decir que el hijo estuviera dispuesto a atender lo que el tutor le decía. ¿Me explico? Ahora mire, por eso el profeta de Dios dijo que carácter en la novia no es un don, es una victoria. ¿Qué tal si este niño, en esas condiciones que el hermano Branham nos menciona, como el hijo pródigo, el padre le dijera: ok, hijo, no importa si fuiste un renegado o lo que sea, aquí está la parte de la herencia que te toca. ¿Qué iba a hacer? Exactamente lo que hizo el hijo pródigo. ¿Qué? Despilfarrarlo. ¿Por qué? Porque a él nada le costó. ¿Me explico? Cuando usted le cuesta algo, usted lo valora porque lo hizo con el sudor de su frente, con su esfuerzo. Pero entonces que llegue Junior ahí y diga: papá, yo quiero que me heredes todo lo que, la herencia. ¿Qué va a hacer ese muchacho si no tiene el carácter? Lo va a despilfarrar. Ahora un padre responsable que sabe lo que acumular todos esos bienes le ha costado, no va a decir: sí, mijo, usted sabe, movido por el amor fraternal, el amor de padre, hijo. Sí, mijo, aquí está Junior, toma todo lo que quieras. ¿Sabe usted qué va a hacer con ese muchacho? Lo va a echar a perder. Se va a comprar una motocicleta que lo va a matar en la autopista cualquier día. Se va a comprar un auto de carreras que se va a accidentar, y ahí se acabó la historia. Por eso el padre, él hacía de todos los tutores que él conocía, contrataba el mejor. Porque no iba a ser culpa del tutor, en todo caso iba a ser culpa del hijo si él no aprovechaba aquella educación que se le estaba dando. Por eso, mire, yo creo que aún los jóvenes que van desde nivel kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, no deben de ser estudiantes fraudulentos. ¿A qué me refiero? Sus padres les están pagando un estudio para que se vayan de pinta. Oiga, ese es el peor fraude que se le puede cometer a un padre de familia. Yo entiendo que no todos tienen la misma capacidad intelectual, y uno también no le puede exigir al hijo más de lo que el hijo puede dar. Pero también lo que sí entiendo es que el hijo debe valorar el esfuerzo que hacen sus padres. Es verdad eso, hermano. Y luego estoy diciendo ahora que ya van a entrar en un nuevo ciclo escolar. Yo creo que el muchacho debería ser responsable. Y aún si no quisiera estudiar, que aprenda un oficio, pero que no sea un holgazán. ¿Me explico? Que ya llegó a una cierta edad y resulta que todavía es hijo de familia. Sus padres lo tienen que alimentar, vestir, calzar y todo lo demás. Ahora, mire, entonces ya entendemos esto. El muchacho, bueno, el padre le pone un tutor. Dice él: si este muchacho era un renegado y no servía para nada y le importaban poco los negocios del padre, lo único que le interesaba era coquetear y salir con las mujeres, o beber, o apostar, o las carreras de caballos, ese muchacho siempre sería un hijo. ¿Es verdad? Dijo el hermano Branham en otro sermón, dijo, hablando de su hijo José, dijo: de todas maneras, dijo, no importa que mi hijo José fuera un renegado, con todo y eso, yo no puedo negar que es mi hijo. Dijo, porque la prueba de la sangre lo va a demostrar que es mi hijo. Ahora, mire, dice él: ese muchacho siempre sería un hijo, pero nunca llegaría a ser colocado en posición de ser heredero de todo lo que el padre poseía. Pero si él era un buen muchacho
y andaba en los negocios del padre y había probado ser un hijo correcto, entonces tenía una ceremonia. Llevaban al muchacho a la calle, mire qué cosa, y le ponían una vestidura blanca y lo ponían sobre una plataforma para que todo el mundo pudiera ver. Ellos tenían una fiesta y un jubileo y el padre luego llevaba a cabo una ceremonia de adopción. O sea, el joven. Ahora, pero si el padre no estaba en un contacto permanente con el joven, ¿cómo podía él saber si el muchacho realmente había valorado, había adquirido, había recibido toda esa clase de educación que el tutor estaba supuesto a darle? ¿Sabe una cosa? El tutor se encargaba de informarle. Pero aquí hay otra cosa. Se requería que el tutor fuera un tutor honesto. ¿Sí me explico? ¿Por qué usted cree que todas las escuelas de paga llenan a los muchachos de reconocimientos y esas cosas? Porque mientras usted religiosamente esté dando su cuota, bueno, los directivos encantados. Pero se requiere que sea honesto. ¿Me explico? Que si el muchacho realmente merece un reconocimiento, tampoco yo no creo que uno le tenga que regatear el reconocimiento. Al que honra, honra, dice la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué tal si este muchacho era un renegado, como dijo el profeta? ¿Qué iba a decir el tutor? ¿Qué iba a decir? Entregarle al padre cuentas alegres y decirle: mira, tu hijo es un modelo, el muchacho tiene una conducta que qué bárbaro, el hombre es un dechado de obediencia. ¿Qué tal si no era? Eso era un fraude. No solamente era culpable el hijo, pero también el tutor. ¿Por qué? Porque no le dijo la verdad al padre. Ahora, esto que estamos viendo es solamente la sombra. Cuando usted escuche estas cosas, no solamente esté pensando en los hijos de Israel, en los jóvenes israelitas que eran puestos bajo un tutor. Pensemos espiritualmente en nosotros mismos. ¿Me explico? Porque si Pablo habló que estamos esperando la adopción no es un asunto de casualidad ni accidental. La adopción es pasar por un proceso. Aquello solamente fue la sombra. Quiere decir que hoy en día hay también un Padre Celestial, hay hijos de Dios, pero también va a haber un tutor que es aquel que va a entrenar al muchacho. Por eso Pablo dijo en Hebreos, dijo: hermanos, les dice a sus propios hermanos de raza, ustedes, ¿por causa de qué? Por causa, debido al tiempo, deberían de ser maestros. O sea, en otras palabras, se hicieron viejos en la iglesia y siguen siendo tan problemáticos como recién llegaron. ¿Qué le parece? Porque a veces la gente se ufana y dice: hermano, es que yo soy aquí una columna del templo. Bueno, será viejo en la iglesia, que sea una columna, esa es otra cosa. El tiempo nos debe estar enseñando algo, ¿no cree usted? Si uno siempre anda todavía con sus cosas de niños, a estas alturas, ¿cómo puede uno concebir eso? ¿Qué es una columna? Esas columnas son estas que usted ve ahí. ¿Qué hacen esas columnas? Están sosteniendo el edificio, mi hermano. No son los tabiques que están ahí, son esas columnas que están adentro. Y esas columnas, llueva, caiga granizo, tiemble, relampaguee o lo que sea, siguen en su misma posición. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Cuánta gente aquí dice: hermano, yo tengo 30 años que vengo a la iglesia? Si uno contabiliza el tiempo efectivo que han venido a la iglesia, quitando el tiempo que no vienen, hermano, esto se reduce a este tamaño. Por eso, escuche, estas cosas hablan de nosotros.
Voy a seguir leyendo. Dice el profeta de Dios. Pero ahora, mire, yo no dudo, como todo, siempre hay sus pros y sus contras. Yo no dudo que dentro de todas las parejas de judíos que entregaban en adopción a su hijo para ser educado, algunos de ellos efectivamente fueran renegados. Eso lo sabemos. Pero eso no quiere decir que todos los hijos de los judíos que eran entregados en adopción fueran renegados. Por eso uno no puede medirlos a todos con la misma vara. ¿Me explico? Dice, pero si él era un buen muchacho y andaba en los negocios del padre y había probado ser un hijo correcto, entonces tenían una ceremonia. Mire qué cosa, una ceremonia. Llevaban al muchacho a la calle y le ponían una vestidura y lo ponían sobre una plataforma, de tal manera que la gente lo pudiera ver con admiración, diciendo, qué muchacho tan ejemplar es este. Aprovechó el tiempo que el tutor estuvo educándolo y ahora él ha asimilado, lo ha hecho parte de sus principios, aquello que el tutor le enseñó. Hermano, si el muchacho había demostrado ser eso, el papá, ¿por qué tenía que regatearle el reconocimiento? ¿Sabe qué le decía? Hijo, bien merecido te lo tienes. Primero, vamos a tener una fiesta y un jubileo. Y te vamos a llevar a la ceremonia de adopción. Él adoptaba a su propio hijo en sus propios negocios, escuche. Y entonces el hijo llegaba a ser coigual con su padre. Mire, ¿por qué? Hoy en día, la gente quiere poder. Quiere poder para sanar para los enfermos. Quiere poder para muchas cosas. Pero el hermano Branham dijo que poder sin carácter es del diablo. Quiere poder para predicar, pero si poder sin carácter es del diablo. ¿Lo dijo o no lo dijo en las edades de la iglesia? Dijo, y poder sin carácter es indigno de reinar. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando la persona tiene poder pero no tiene carácter, no cabe en el saco aunque sea 2 tallas más grande que él. El tipo se infla. ¿Me explico? Por eso, mira, hay un dicho vulgar que, bueno, lo voy a decir. Por eso es que yo una vez escuchaba a un hombre que siempre decía esto, me causaba risa, decía, por eso Dios no le dio alas a los alacranes. ¿Sabe usted por qué? Porque una persona, antes de tener poder, tiene que tener carácter para saber cómo manejar ese poder. Tiene que tener ese carácter. ¿Por qué? Este joven, si la persona tenía carácter, entonces que se le den todos los reconocimientos que tengan, que Dios le dé todos los dones que tenga en su armario, que Dios le dé, bueno, no digo todos los ministerios porque solamente es uno por persona, pero que le dé todo lo que Dios quiera darle hasta después que la persona tenga carácter. ¿Por qué? Porque si la persona tiene carácter o no tiene carácter y recibe eso, va a hacer más daño que bien con eso. Eso es lo que el profeta nos dijo. Por eso estamos llegando a eso, a la adopción de hijos de Dios. Ahora, mire, termino ya con esto. El hermano Branham dice, llevaban al muchacho a la calle y le ponían una vestidura blanca y lo ponían sobre una plataforma para que todo el mundo pudiera ver. Imagínese lo que eso representaba para el hijo. El ser admirado por todo el mundo. Mire, por eso
el hermano Branham dijo que la manera de subir es bajar y la manera de bajar es subir. Él habla de un cierto predicador que subió a la plataforma, usted sabe, con un cierto estilo, y el hombre ahí al final no sabía qué decir y bajó derrotado. El hermano Branham dijo, si el hombre hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. Entonces, esto es lo que Dios requiere. Ellos tenían una fiesta y un jubileo y el padre luego llevaba a cabo la ceremonia de adopción. Él adoptaba a su propio hijo en sus propios negocios y entonces el hijo llegaba a ser coigual con su padre. Note, el profeta nos comienza citando la escritura donde Jesús dijo, ustedes son dioses. Usted dice, hermano, yo Dios, el único Dios es Jesucristo. El único Dios con D mayúscula es Jesucristo. Pero Dios tiene muchos dioses con D minúscula. Pero usted tiene que saber que usted llena esos zapatos. ¿A quién espera usted que esta escritura se aplique? Y entonces él llegaba a ser coigual con el padre. En otras palabras, si esto sucediera hoy, el nombre del hijo en el cheque sería tan válido como el del padre. ¿Qué le parece? Hermano, yo no dudo que Dios esté haciendo muchas cosas en muchos lugares alrededor del mundo, porque Jesucristo no está muerto, ni fue puesto otra vez en el armario después que el profeta de Dios se fue, y con una llave ahí encerrarlo, no. Espere, hermano, si esas cosas que han sucedido, espere usted a que venga la manifestación de los hijos de Dios. Si usted cree que todo lo que hemos visto atrás del tercer jalón es verdad, quiero decirle que esto es verdad también. Esto no es mi invención, no es mi propia doctrina, esto es lo que el profeta de Dios nos vino a enseñar. Entonces viene una manifestación de los hijos de Dios. Pero esos hijos de Dios, primeramente, van a tener carácter porque pasaron por un proceso de entrenamiento, que cuando Dios ponga algo en sus manos, ellos van a saber qué hacer con eso que Dios puso en sus manos. ¿Sabe usted por qué? Porque Pablo dijo que nosotros que tenemos las primicias del Espíritu también gemimos. Entonces una condición principal es que la iglesia tenga las primicias, el pago inicial, el Espíritu de Dios en su vida. Mire, aquí voy a terminar, lo demás lo voy a dejar para la otra semana. Vayámonos con este pensamiento. Dios ha prometido una manifestación de los hijos de Dios. Y esa es una verdad irrefutable. Eso es algo que Dios dijo a través de su palabra y a través de su mensaje. Pero entonces, si usted y yo, escuche, después vamos a entrar ya nosotros mismos más. Si usted y yo somos hijos de Dios, si hemos nacido en el reino de Dios, entonces seamos dóciles al entrenamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que aún si tiene que ser, como dijo el profeta, aún aquel barro que fue al alfarero y el alfarero lo tuvo que destruir otra vez para volver a hacerlo, que estemos dispuestos a pagar el precio y decir, Señor, yo quiero, hermano, de esto nadie se quiere, perdón por decirlo de esta manera, nadie se quiere quedar fuera de la función, ¿no? ¿Sí? Y en esto yo no deseo estar en el palco, aunque sea en primera clase viendo. Yo deseo ser parte de los actores. Espero que usted también de esa manera lo entienda en esta mañana. Y no diga es que ese traje me queda grande. No es asunto de usted, es asunto de Él. Solamente uno tiene que estar dispuesto. Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero ser como el barro en manos del alfarero del Espíritu Santo, que me forme el carácter de Jesucristo en mi vida. Y entonces, cuando venga el tiempo, sin adelantarse, sin atrasarse, cuando venga el tiempo preciso, Dios tendrá una manifestación de sus hijos aquí en la tierra. Póngase de pie, porque eso es lo que Dios prometió. Oremos. Padre, Señor, tu palabra sigue siendo verdad, Señor. Padre celestial,
tú tendrás una manifestación de tus hijos, tan cierto como que hay un sol allá afuera brillando, Señor. Aún aunque las nubes quizá lo estén tratando de opacar o tapar, Señor, con todo y eso, más allá de esas nubes hay un sol, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Como dijo tu profeta, quizá muchas veces la iglesia ha estado en el sótano, Señor. Pero es tiempo que salga, Padre Celestial, para estar en la azotea, Señor. No para manifestar un poder propio, sino el poder tuyo a través de tu gloriosa iglesia, Señor. Padre, nosotros no tenemos nada, Señor, eso sí, estamos plenamente conscientes, Señor. Si algo va a venir a tu pueblo, tiene que ser de parte tuya, Señor. Padre, permite, Dios, que podamos nosotros, Señor, entender estas cosas, y aun si no las entendemos, que las creamos, Dios. Porque mientras estén en tu palabra, Señor, son verdaderas, Padre. No tenemos por qué dudar lo que tú has dicho, Padre Celestial. Oh Dios, ayúdanos, Señor, ayuda a esta iglesia, Señor, a poder atesorar estas cosas, Dios. Y Padre, a gemir y clamar primeramente por ser nacidos en la familia de Dios, a través del nuevo nacimiento, Señor. Y después de ahí, Dios, comenzar en ese proceso, Padre. Yo sé que tú, Señor Jesús, a través de todos estos años has hecho una obra, o estás haciendo una obra todavía en cada creyente alrededor del mundo, Señor. Padre, hay una iglesia que sabe, Padre, hay una iglesia que está predestinada, Señor, y que en su corazón sabe que ellos han de cumplir ese papel, Señor. Ayúdanos, Dios. No queremos ser espectadores, Señor. Queremos ser los actores, Padre, porque eso tú nos lo has dado para nosotros, Señor. Y permite que cada hermano o hermana en esta mañana pueda tener su corazón abierto y decir: Señor, sí, Dios, yo quiero ser parte de esos hijos de Dios que han de ser manifestados, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén.